Satanás apunta a la mente como su principal campo de batalla. El principal campo de batalla de Satanás es la mente humana. Según el libro de Romanos capítulo 8, versículos 6 a 7, la mente gobernada por la carne, refiriéndose a la naturaleza pecaminosa que resiste a Dios, está en oposición a Él y no puede agradarle. Satanás se aprovecha de esto plantando pensamientos engañosos, distracciones y falsedades. Sus ataques rara vez provienen primero de fuentes externas. Comienzan en el interior, en la vida de los pensamientos. Toda tentación comienza en la mente. Una vez que alguien empieza a meditar en mentiras, incertidumbres o deseos impuros, la base para la derrota espiritual ya está establecida. Él señala lo que te falta para crear descontento. Satanás frecuentemente comienza llamando la atención sobre lo que no tienes. Este fue el método que usó con Eva en el jardín. Aunque estaba rodeada de abundancia, él dirigió su atención al único árbol que Dios había prohibido. Este enfoque transforma el deseo natural en insatisfacción. En lugar de recordarte todo lo que has recibido, Satanás resalta aquello que te falta, despertando un deseo que lleva a salirte de la voluntad de Dios. Él ataca cuando eres más vulnerable. Satanás es estratégico y espera los momentos de vulnerabilidad para lanzar sus ataques. Cuando tienes hambre, estás molesto, aislado o agotado. Estos estados emocionales y físicos reducen la resistencia a la tentación. Cuando Jesús ayunó durante 40 días, Satanás lo tentó para que convirtiera las piedras en pan. Ese momento fue elegido intencionalmente. De la misma manera, cuando estás agotado, Satanás sugiere atajos o soluciones falsas para aliviar el malestar, a menudo a costa de la obediencia a Dios. Él siembra dudas sobre la palabra de Dios. Una de las estrategias más destructivas de Satanás es sembrar dudas sobre la verdad de las Escrituras. Hizo esto con Eva al decir, ¿de verdad Dios dijo eso? Como se registra en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1. Esta forma sutil de ataque erosiona la confianza en las instrucciones de Dios. Una vez que alguien cuestiona incluso una sola parte de la palabra de Dios, Satanás aprovecha esa apertura para expandir aún más la duda. Eventualmente, esto conduce a una obediencia reducida, una confianza que se desvanece y una redefinición del pecado. Te atrapa en debates y racionalizaciones. Satanás a menudo arrastra a las personas a discusiones que desafían la verdad moral clara. En lugar de enfrentar la tentación directamente, él invita a la racionalización. Cuando Jesús fue tentado, respondió firmemente con, está escrito. No hubo discusión. Satanás prefiere que reemplaces la verdad inmutable de Dios por una interpretación personal. Por ejemplo, convertir un no harás en un probablemente no deberías debilita la fuerza moral de los mandamientos de Dios. Cuanto más se racionaliza, más cerca se está de la desobediencia. Él utiliza el engaño para redefinir el mal. El engaño es uno de los métodos principales de Satanás. Consiste en presentar algo dañino como bueno o inofensivo. Jesús se refirió a él como la fuente de todas las mentiras en el libro de Juan 8, versículo 44. Satanás distorsiona la realidad cambiando la forma en que se etiqueta el mal comportamiento. La traición se convierte en un desliz, la deshonestidad en velar por uno mismo y la rebeldía en autoexpresión. Esta distorsión altera la percepción y convierte lo dañino en algo falsamente atractivo, mientras que lo correcto parece restrictivo o anticuado. Él divide a los creyentes y a las familias. Una de las estrategias clave de Satanás es la división. Él trabaja activamente para destruir las relaciones dentro de las familias, iglesias y comunidades. Su objetivo es aislar a los creyentes, haciéndolos espiritualmente vulnerables y desconectados. La división suele comenzar con ofensas no resueltas, orgullo o desacuerdos sobre doctrina. El libro de Santiago 3, versículo 16, advierte que donde hay envidia y ambición egoísta, hay desorden y toda práctica maligna. Satanás prospera en ambientes de desunión porque las personas separadas pierden el enfoque en la misión de Dios y se vuelven más fáciles de influenciar. Él promueve la creencia parcial en las Escrituras. Satanás no siempre impulsa a las personas a rechazar completamente la Biblia. En cambio, los anima a creer solo en partes seleccionadas. Él promueve la obediencia selectiva, aferrándose a las promesas de Dios mientras se ignoran sus mandamientos. Esto da como resultado una versión falsa de la fe, carente de poder espiritual. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10, dice, «Cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda solamente en un punto, se hace culpable de todos». Satanás usa la creencia parcial como una forma de compromiso espiritual para disminuir la eficacia del creyente. Explota las zonas débiles y repite allí los ataques. Satanás es muy consciente de las debilidades específicas de cada individuo, ya sea la ira, el deseo egoísta, el orgullo, los celos o la inseguridad. Él ataca repetidamente estas mismas áreas. Así como una fuerza militar ataca la misma sección debilitada de un muro, Satanás ataca persistentemente los puntos donde la resistencia es más baja.
Por eso los ciclos de fracaso y tentación pueden continuar. Sin confesión, arrepentimiento y transformación a través de la palabra de Dios, los mismos problemas reaparecen de formas más fuertes y engañosas. Él insensibiliza la conciencia a través de la repetición. Con el tiempo, Satanás desgasta la conciencia humana. Cuando alguien elige desobedecer repetidamente, su sentido de convicción se vuelve insensible. Lo que antes causaba culpa se siente normal. Esta condición espiritual se describe en las Escrituras como conciencia cauterizada en 1 Timoteo 4:2. Se refiere a un endurecimiento gradual del corazón. Satanás usa este patrón para que el arrepentimiento sea menos probable. Cuanto más tolera la desobediencia una persona, menos urgencia siente de volver a Dios. Él tergiversa las Escrituras para justificar la desobediencia. Satanás usa la Biblia para engañar. Cuando tentó a Jesús en el desierto, citó el Salmo 91, pero lo sacó de contexto para animar a Jesús a poner a prueba a Dios, lo cual habría estado mal. Esto está registrado en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 6. De manera similar, Satanás incita hoy a las personas a sacar versículos de contexto para justificar conductas que Dios no aprueba. Por ejemplo, alguien podría usar el concepto de la gracia para excusar la rebeldía diciendo, Dios me perdonará de todos modos. Esta táctica convierte la misericordia de Dios en una justificación para la desobediencia continua. Él fomenta la comparación y la envidia. Otra estrategia común es llevar a las personas a compararse con los demás. Esto provoca celos, rivalidad y desánimo. Cuando las personas se enfocan en lo que otros tienen, ya sea éxito, apariencia o relaciones, pierden la gratitud y la paz. La segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, advierte contra esta práctica, calificándola de insensata. Satanás utiliza la comparación para erosionar la satisfacción y sembrar división, además de mantener a las personas dependientes de las opiniones y la aprobación del mundo en lugar de Dios. Él hace que la desobediencia parezca no tener consecuencias. Satanás oculta el verdadero costo de ir en contra de Dios. Él promueve la falsa idea de que la rebeldía no tiene consecuencias duraderas. Cuando tentó a Eva, le dijo, no morirás, como está registrado en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 4. Esta mentira aún circula hoy en día, dando a entender que el compromiso moral no tiene un precio real. En Gálatas 6:7, no engañen, Dios no es burlado, todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Satanás encubre principio, presentando satisfacción inmediata, ocultando el daño a largo plazo. Él usa normalización cultural para debilitar convicción. Satanás insensibiliza sociedades enteras al normalizar el mal por medios de comunicación, entretenimiento, educación y legislación. Con el tiempo, la exposición constante a comportamientos que se oponen a los estándares de Dios transforma la forma de pensar del público. Lo que antes era claramente inaceptable se vuelve tolerado y luego celebrado. El libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, advierte, «Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal». Esta estrategia no solo engaña a los individuos, sino que también corrompe a generaciones enteras al cambiar la base de la comprensión moral. Él promete de más y cumple de menos. Cada oferta que hace Satanás es engañosa, envuelta en un placer temporal. Él afirma traer felicidad, pero conduce a la tristeza. Promete libertad, pero resulta en cautiverio. Ofrece ganancia, pero termina en pérdida. Este patrón es especialmente visible en los comportamientos adictivos. Lo que comienza como placer rápidamente se convierte en esclavitud. El libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, advierte, «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Satanás siempre disfraza el engaño para que parezca deseable, pero nunca cumple lo que promete. Él te tienta a actuar independientemente de Dios. Satanás a menudo anima a las personas a actuar por su cuenta sin buscar la dirección de Dios. Él promueve la autosuficiencia en lugar de la oración. Cuando Jesús fue tentado, Satanás lo instó a convertir piedras en pan, invitándolo a satisfacer una necesidad legítima fuera de la voluntad de Dios. De la misma manera, los creyentes son tentados a tomar decisiones basadas en el miedo, el orgullo o la impaciencia, en lugar de buscar a Dios. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos enseña a confiar plenamente en el Señor y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Satanás se opone a esto instándote a confiar en ti mismo. Él fomenta la justificación por las circunstancias. Satanás tienta a las personas a ver sus circunstancias como razones válidas para hacer lo incorrecto. El malestar emocional, el trato injusto o las necesidades insatisfechas se usan como justificación para la desobediencia.
Por ejemplo, alguien podría excusar la deshonestidad en el trabajo debido a que se siente mal pagado o aferrarse a la amargura porque fue tratado injustamente. Satanás tergiversa el propósito de las pruebas, que Dios pretende usar para refinar el carácter, y las convierte en excusas para la rebelión. El libro de Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15, aclara la diferencia. Dios prueba fortalecer, Satanás tienta destruir. La justificación del pecado nunca es válida ante Dios. Él intenta socavar tu identidad en Cristo. Satanás intenta incansablemente que los creyentes olviden quiénes son en Cristo. Él constantemente saca a relucir fracasos pasados, remordimientos y defectos. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, lo describe como el acusador de los seguidores de Cristo. Su objetivo es infundir vergüenza e indignidad, incluso en aquellos que ya han sido perdonados. Quiere que los creyentes vivan como si todavía estuvieran atados a su pasado. Pero Romanos 8:1 afirma, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Satanás quiere impedir que las personas caminen en la identidad y autoridad espiritual que Dios les ha dado. Él te presiona para que cedas en pequeños incrementos. Satanás rara vez comienza con una rebelión obvia. En cambio, él fomenta pequeños compromisos que parecen inofensivos. Descuidar la oración, ignorar la convicción, tolerar contenido cuestionable o guardar silencio cuando se debe decir la verdad. Estos pasos debilitan la alerta espiritual. Con el tiempo, cosas que antes parecían incorrectas comienzan a parecer normales. Efesios 4:27 advierte, no le den oportunidad al diablo. Incluso un pequeño compromiso, si no se corrige, puede convertirse en la puerta de entrada a un mayor fracaso espiritual. Él usa el miedo para controlar y paralizar. El miedo es una de las armas más poderosas de Satanás. Lo utiliza para bloquear la obediencia, suprimir el valor y debilitar la fe. El miedo al rechazo, a la pérdida o a lo desconocido, impedir que los creyentes entren plenamente en la voluntad de Dios. Segunda de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo que domina y limita no proviene de Dios. Satanás usa tácticas para detener el progreso espiritual y silenciar el testimonio personal. Fomenta la demora y postergación en la obediencia. Satanás sabe que no puede eliminar la verdad, así que tienta a las personas a retrasar su respuesta a ella. En lugar de rechazar abiertamente la convicción de Dios, él impulsa a posponerla. Hazlo después. Espera un mejor momento. O aún no estás listo. Este enfoque es espiritualmente dañino porque retrasar la obediencia es lo mismo que desobedecer. La carta de Santiago, capítulo 4, versículo 17, dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al fomentar la vacilación, Satanás bloquea el crecimiento, el arrepentimiento y la transformación. Él imita la luz espiritual para engañar. Satanás se presenta como un ángel de luz para disfrazar sus intenciones. La segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, revela que él imita la verdad espiritual para desviar a las personas. Esto incluye falsas enseñanzas, milagros falsificados y líderes que distorsionan las escrituras, aparentando ser sinceros. Su objetivo es confundir a los seguidores devotos y guiarlos sutilmente hacia el error. Debido a que esta táctica está envuelta en un lenguaje religioso, requiere discernimiento a través de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo para exponer el engaño. Él te aísla de la influencia piadosa. Satanás busca desconectar a las personas de fuentes de apoyo espiritual, la iglesia, amistades fundamentadas en la fe y mentores piadosos. Él persuade a las personas de que no necesitan a los demás o de que nadie las aceptaría debido a errores del pasado. El libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 1, advierte, quien se aísla, busca su propio deseo, se rebela contra todo buen juicio. El aislamiento elimina la rendición de cuentas y aumenta la vulnerabilidad al error. Satanás lo usa para debilitar las defensas del creyente y dejarlo desprotegido. Él amplifica las ofensas para fomentar la amargura. Satanás toma pequeñas heridas y las magnifica en ofensas profundas. Él repite experiencias dolorosas una y otra vez, reforzando el resentimiento. La carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 15, advierte sobre una raíz de amargura que puede contaminar a muchos. La amargura nubla la autoconciencia y bloquea el perdón. El objetivo de Satanás es endurecer los corazones para que resistan la reconciliación y rechacen la misericordia sanadora de Dios. La amargura se convierte en una de las fortalezas más arraigadas y efectivas. Él distorsiona el carácter de Dios. Una estrategia fundamental de Satanás es tergiversar quién es realmente Dios. Él presenta a Dios como severo, distante, restrictivo o poco confiable. Esto comenzó en el jardín del Edén, cuando Satanás insinuó a Eva que Dios le estaba negando algo bueno. Cuando alguien duda de la bondad de Dios, la obediencia se vuelve más difícil.
El libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 68, afirma: Tú eres bueno y lo que haces es bueno. Satanás tuerce esta verdad con el objetivo de apartar los corazones de aquel que ofrece libertad, paz y propósito. Él atrapa a través de falsas promesas de libertad. Satanás frecuentemente ofrece la ilusión de libertad, libertad de la responsabilidad, de las reglas o de las consecuencias. Pero las Escrituras revelan que esta promesa es una trampa. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice: Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción. Cuando las personas rechazan la autoridad de Dios en busca de autogobierno, sin saberlo entran en esclavitud espiritual. La versión de libertad de Satanás es una falsificación. La verdadera libertad solo se encuentra al rendirse a la autoridad de Dios. Él explota el dolor para provocar enojo hacia Dios. Satanás utiliza el sufrimiento para crear distancia emocional de Dios. Cuando la vida trae dolor o las oraciones no son respondidas, Satanás susurra mentiras. Dios no se preocupa, Dios falló, o merecías mejor. En la historia de Job, incluso su esposa sucumbió a esta mentira diciendo: maldice a Dios y muere, registrado en Job, capítulo 2, versículo 9. El dolor es terreno fértil para la amargura, visto a través de la distorsión de Satanás. Su objetivo es romper la relación entre el creyente y Dios justo en el momento en que más necesitan su consuelo y verdad. Él fomenta el ocultamiento en lugar del arrepentimiento. Cuando una persona cae en pecado, Satanás a menudo impulsa el ocultamiento en vez de la confesión. Él promueve la vergüenza, el secreto y el miedo a ser expuesto. Esto refleja el momento en que Adán y Eva se escondieron en el jardín después de haber desobedecido a Dios. Pero el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, declara: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Satanás quiere que las personas permanezcan en la oscuridad, donde la culpa crece y el arrepentimiento se retrasa. Sacar el pecado a la luz mediante la confesión es el único camino hacia la sanidad y la restauración. Él multiplica las distracciones para adormecer el enfoque espiritual. Satanás a menudo utiliza la distracción para socavar el crecimiento espiritual. No siempre utiliza cosas obviamente pecaminosas. Utiliza cosas buenas o neutrales que consumen tiempo y atención. El entretenimiento, la ocupación constante, la sobrecarga de información y el ruido de las redes sociales. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 41 al 42, Jesús le dice a Marta que está preocupada y distraída por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Satanás no necesita que alguien cometa una rebelión abierta. Solo necesita que estén tan distraídos que dejen de buscar a Dios intencionalmente. Él ofrece una satisfacción falsa. Satanás sabe que el alma humana fue creada para buscar paz, sentido y alegría. En lugar de guiar a las personas hacia Dios, Él ofrece sustitutos, soluciones temporales como el éxito, la atención romántica, el placer físico, la popularidad y la influencia. Estas cosas pueden calmar el corazón por un momento, pero nunca lo satisfacen por completo. El libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13, describe esta condición como cambiar la fuente de aguas vivas por cisternas rotas que no pueden contener agua. Las alternativas de Satanás parecen satisfactorias por un instante, pero dejan a las personas vacías, secas y abiertas a un engaño aún más profundo. Él imita la convicción con la condenación. Satanás distorsiona la verdadera voz de la convicción reemplazándola por la condenación. La convicción del Espíritu Santo es específica y restauradora. Corrige el comportamiento mientras ofrece esperanza y la invitación a volver a Dios. La condenación, en cambio, es vaga, acusatoria y desesperanzadora. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos y hermanas. Él habla mentiras al corazón diciendo: eres imperdonable, no eres digno, incluso después de que alguien se ha vuelto a Dios. Esta táctica busca detener el crecimiento y alejar a las personas de la gracia de Dios. Él magnifica la aprobación del mundo por encima de Dios. Satanás impulsa a las personas a buscar la aprobación social en lugar de Dios. Él asocia el valor con aplausos, popularidad y reconocimiento. En Juan 12:43, Jesús critica a quienes amaban la alabanza de las personas más que la de Dios. Cuando alguien prioriza la aprobación humana, la obediencia a la verdad se vuelve una carga. La táctica de Satanás facilita comprometer las convicciones para seguir siendo aceptado en círculos mundanos. Él se burla del juicio de Dios para debilitar el santo temor. Satanás intenta borrar la verdad bíblica del juicio de Dios presentándolo como algo antiguo, severo o meramente simbólico. Él promueve la idea de que un Dios amoroso nunca permitiría consecuencias por la desobediencia. Pero el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice: está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto, el juicio. Al eliminar la responsabilidad del pensamiento, Satanás fomenta actitudes despreocupadas hacia el pecado. Este temor erosionado resulta en pérdida de arrepentimiento y disminución de la adoración genuina. Etiqueta la obediencia como legalismo.
Una de las tácticas más sutiles de Satanás es redefinir la obediencia a Dios como algo rígido u opresivo. Él llama legalismo a la fidelidad y extremismo a la santidad. Argumenta que esforzarse por la pureza es ser juzgador o anticuado. Pero la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, ordena: «Sed santos porque yo soy santo». Satanás tergiversa el mensaje para que la entrega se convierta en opresión y la reverencia en algo innecesario. El objetivo es diluir la verdad hasta que ya no desafíe ni transforme el alma. Él abruma con culpa para romper la comunión. Una vez que se ha producido la desobediencia, Satanás inunda rápidamente el corazón con una culpa intensa, no para llevar al arrepentimiento, sino para alejar al creyente de Dios. Susurra que han cruzado la línea, que la restauración es imposible y que han perdido el amor de Dios. Esta táctica rompe la comunión, no porque Dios se haya alejado, sino porque la persona se esconde avergonzada. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, refuta esta mentira. Por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El objetivo de Satanás es interrumpir la sanidad y mantener a los creyentes atrapados en aislamiento y desesperación espiritual. Él fomenta el orgullo para cegar la autoevaluación. Satanás promueve el orgullo para bloquear la autoconciencia y resistir el arrepentimiento. Cuando alguien se ve espiritualmente superior, por encima de la corrección o más justo que otros, pierde de vista su necesidad de gracia. El libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18, advierte: «El orgullo precede a la destrucción y el espíritu altivo a la caída». El orgullo rompe la rendición de cuentas, rechaza la corrección piadosa y allana el camino hacia el colapso espiritual. Satanás lo utiliza para separar a las personas de la dependencia de Dios y para adormecer la urgencia de la santidad personal. Él adormece el alma con la repetición del pecado. Cuando el comportamiento pecaminoso se repite con el tiempo, Satanás utiliza ese patrón para normalizar la rebeldía. Lo que antes convencía la conciencia, ahora se siente familiar. Esta lenta desensibilización resulta en un corazón endurecido. La carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 19, describe a aquellos que han perdido toda sensibilidad y se han entregado a la impureza. El resultado es un estado espiritual de insensibilidad, donde una persona aún afirma creer, pero ya no responde a la guía de Dios. Satanás quiere que la desobediencia se vuelva rutinaria e imperceptible. Él ataca la adoración redirigiendo la devoción. Satanás no solo busca eliminar la adoración, sino redirigirla. Él seduce a las personas para que entreguen su mayor devoción a ídolos como el éxito, las relaciones, el entretenimiento, la riqueza o el yo. El libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3, ordena claramente: «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Cuando la adoración se redirige, la identidad y el propósito se redefinen. Este cambio corrompe el enfoque espiritual y da lugar a formas sutiles de idolatría que reemplazan el lugar legítimo de Dios en la vida de una persona. Él impulsa un falso evangelio que elimina el arrepentimiento. Una táctica particularmente peligrosa de Satanás es promover una forma distorsionada del cristianismo que elimina la necesidad de arrepentimiento. Este falso evangelio ofrece perdón sin transformación, vida eterna sin sumisión y gracia sin entrega. La carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 8, condena cualquier evangelio que no sea el entregado por Cristo y sus apóstoles. La versión de Satanás calma la conciencia, pero deja el alma sin redimir. Llena las reuniones de personas que profesan creer, pero que nunca han nacido de nuevo espiritualmente. En última instancia, él busca destruir el alma a través de la incredulidad. Cada táctica de Satanás busca un fin: la separación eterna de Dios por incredulidad. Ya sea distracción, mentiras, compromiso u orgullo, el destino es el mismo. En Juan 10:10, Jesús dice: «El ladrón solo viene a hurtar, matar y destruir». El deseo de Satanás es que las personas perezcan en incredulidad, engañadas, endurecidas y confiando en cualquier cosa que no sea la obra salvadora de Cristo. ¿Y si los mismos pensamientos, hábitos y deseos que estás albergando no son solo debilidades, sino puertas de entrada a la destrucción? Ya has visto cómo ataca Satanás, pero ¿y si está usando herramientas antiguas con una precisión mortal? ¿Herramientas disfrazadas de pecados cotidianos? En el próximo video, Cada pecado capital explicado en detalle, expondremos cada pecado capital uno por uno. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Y por qué son mucho más peligrosos de lo que crees? Tu vida espiritual depende de ello.